Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Qué bendición verles, hermanos. Ya se vieron qué guapos andan. Pregúntale al que está a la par qué tan guapo ando y ya va a ver qué le va a decir. ¿Verdad? Que andamos guapos. Qué bendición. Nelson, qué alegría que hoy no estás viajando y puedes estar descansando aquí en la presencia del Señor. A todos los bendigo y alabo al Señor por este tiempo que nos permite. Este mes estamos hablando de puertas abiertas. Realmente este año es un año de puertas abiertas. Dios nos va a abrir puertas. Dígale que tiene la par. Dios te va a abrir puertas. Y te va a abrir muchas puertas. Este año vamos a ver el favor de Dios a través de puertas abiertas. Así es que no se preocupe de las situaciones que está enfrentando este momento. Son temporales. Y lo que usted va a experimentar es el favor de Dios a través de las puertas abiertas. Muy bien, estamos orando. Hay algunos que están enfermitos esta semana y estamos orando por ellos, ¿verdad? Que el Señor los restaure su salud. Así es que bendecimos a los que están en casa y que están enfermitos, ¿verdad? Así es que oramos por ellos y los bendecimos. Muy bien, esta mañana yo quiero compartir la palabra y quiero hablar sobre otras llaves. Voy a mencionar 2 llaves más. La semana pasada hablé de 2 llaves. No sé si se recuerdan cuáles fueron las llaves que mencioné la semana pasada. El dar, primero el orden y después el dar, ¿verdad? La importancia de tener orden para que se abran las puertas de provisión y de abundancia. Es necesaria esas 2 llaves. Primero, que haya orden en nuestra casa, en nuestras finanzas, y luego la llave de dar. La Biblia dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestro regazo. O sea que es importante estas llaves. Ahora quiero hablar de 2 llaves más. Y quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura en Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 35 en adelante, una historia muy conocida, y vamos a tomar tiempo para meditar en la palabra en los próximos minutos y vamos a hablar entonces de estas otras 2 llaves que son necesarias o que son importantes para entrar a las nuevas dimensiones que Dios tiene para nuestra vida. Así es que no sé si están buscando, si no lo tienen aquí en pantalla. Gerson nos pone ahí en la pantalla la palabra. Así es que vamos a leer Marcos 4 del 35 al 41. Así es que ahí tenemos el texto. Vamos a leer la versión Reina Valera. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Digan conmigo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Muy bien, hemos leído un pasaje que está repetido, esta historia, en los otros evangelios, en Mateo y Lucas, que son los que se llaman los evangelios sinópticos, los que tienen más o menos los mismos temas. Y cada uno de estos evangelios aborda la historia haciendo diferentes énfasis, pero me parece que Marcos es un
testigo sucedió ahí, y no presencial, pero sí Marcos fue un discípulo cercano del apóstol Pedro. Y al ser un discípulo del apóstol Pedro, tuvo la versión del apóstol Pedro acerca de bastantes de las cosas que él escribió. Entonces es un testigo, Marcos, que recogió la historia de alguien que vivió. Y en ese sentido, lo que él está escribiendo en todo su evangelio está lleno de detalles que son importantes. Entonces me parece que en el evangelio de Marcos que hemos leído, esta historia tiene varios detalles que van a servir esta mañana para hablar de dos llaves que tienen que ver con llaves del reino de Dios para poder cruzar, para poder experimentar lo de las puertas abiertas. En este caso, el concepto de puertas lo vamos a usar como dimensión, o pasar a una nueva dimensión, cruzar a una nueva dimensión. Se recuerda que el domingo pasado yo hablé de el antepasado hablé de algunas definiciones de puertas, y usé varias definiciones que podemos encontrar, y una de ellas es que el sinónimo de puertas es portales, y un portal hace referencia a dimensiones, a cambiar de dimensión, entrar a otra dimensión. Entonces, quiero retomar este pasaje entonces para que hablemos de cómo entrar a nuevas dimensiones. Dios tiene nuevas dimensiones para nosotros este año. Y vamos a cambiar de dimensiones. Digan amén a eso, porque es una verdad. Dios nos va a hacer cambiar de dimensión. Donde estábamos, vamos a ir a otra condición, a otra dimensión, a otras experiencias, a otras bendiciones, a otro crecimiento, a otro desarrollo, a otros aspectos que el Señor tiene para nosotros. Y quiero que veamos nuevamente el versículo 35, que es el primero que leímos. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, Dios habla con los discípulos. Ellos han estado en el mar de Galilea, en la zona de Capernaum, y Jesús ha estado moviéndose ahí, está haciendo milagros, ha habido cosas extraordinarias, le dio de comer a la gente, fue una cosa extraordinaria, enseñanzas y una manifestación de la divinidad, del poder de Dios, de la gracia de Dios sobre las personas que estaban ahí, los galileos, la Galilea de los gentiles, ¿verdad? La gente que los judíos veían de menos, pero que el Señor enfocó su ministerio en esa zona de Galilea. La mayoría del ministerio de Jesús fue desarrollado en la zona de Galilea. Y luego hacía algunos viajes a Judea, la parte de Jerusalén y Betania y las otras ciudades de Judea, pero mucho de lo que hizo de trabajo lo hizo en Galilea. Estaba en esa zona de Capernaum, pero el Señor le dijo: pasemos al otro lado, y quería ir a Gadara. Tenía un objetivo para ir a Gadara, que era el otro extremo, el extremo oriental del lago. Él estaba en el extremo occidental, pero quería ir al extremo oriental. Y ustedes saben que lo primero y básicamente lo único que hizo fue ir y liberar a un endemoniado gadareno, que por lo menos tenía 2000 demonios en él. ¿Se imaginan ustedes una persona con 2000 demonios adentro? Eso era caótico. El hombre estaba hasta loco. O sea, los demonios lo tenían enloquecido y lo habían llenado de fuerza, y el hombre andaba desnudo y era violento y maltrataba a la gente. O sea, era una cosa terrible. Físicamente, lo que el Señor les dice: vamos, pasemos al otro lado, tenía que ver con el ir a Gadara y liberar a aquel hombre. Y liberar a la región de los demonios, no solo al hombre, sino a la región. Y hacer un mover poderoso ahí en Gadara, ¿ok? Establecer el reino
que esos demonios habían tomado control. El Señor quería desarraigar a esos demonios de ahí y preparar el ambiente para que después que Él resucitara se pudiera predicar el evangelio con libertad en esa zona. Eso era lo que estaba sucediendo en lo natural, pero en lo espiritual nosotros podemos tomar este pasaje, hacer una aplicación espiritual de lo que nos narra el pasaje y usarlo para hablar de entrar a una nueva dimensión. Movernos de un lugar donde estamos a ir a otro nivel, a otra dimensión. Entonces vamos a tomar esta frase, pasemos al otro lado, como una frase que el Señor nos puede decir ahora, aplicándolo espiritualmente para cambiar de dimensión, entrar a otra dimensión. ¿Ok? Digan amén a eso. Digan, este año será un año bueno para mí, porque voy a cambiar de dimensión, voy a crecer, voy a avanzar, voy a romper y voy a entrar a la dimensión que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Miren, somos cristianos porque creemos en el Señor. Y somos cristianos porque creemos que el poder de Dios nos puede mover y nos puede cambiar las condiciones y nos puede meter a otra dimensión. Hermanos, hay años trascendentales en nuestra vida. Hay varios años que a lo largo de nuestra historia se han vuelto años trascendentales. Uno de ellos es cuando usted recibió a Cristo. No sé si se acuerda, pero ese año fue trascendental. Hubo un cambio en su vida, en su relación. Otro año pudo haber sido cuando Dios obró un milagro en su vida y todo cambió. Usted estaba para morirse y Dios intervino. Hay un año trascendental en mi vida, muy trascendental, y es el año 2002. Fue trascendental para mi vida, hermanos, muy trascendental, porque yo me encontré con el Padre eterno, con el Padre celestial, de una manera diferente, y cambió el rumbo de mi vida, le dio un nuevo giro a mi vida. Entré a una dimensión que no conocía. No la había vivido, no la había experimentado. Ese año para mí fue muy, muy importante en mi vida. El 2008 fue otro año trascendental. Fue el año donde muchas cosas surgieron. Fuimos ordenados con mi esposa, nació ITC. Muchas cosas sucedieron ese año 2008. O sea, hay años en nuestra vida, en la historia de nuestra vida, que han sido años de cambio de dimensión. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay ese tipo de años en nuestra historia, ¿verdad que sí? En nuestra historia personal. Pues les quiero decir que este año 2024 es un año trascendental en la vida suya y en la mía. Si usted lo cree, diga amén. ¿Verdad? Y si eso es cierto para usted y para mí, entonces preparémonos para ese cambio tan trascendental que Dios va a traer en medio de nosotros. Amén, hermanos. Así es que vamos a pasar al otro lado. Dígale al que tiene la pared, este año vas a pasar al otro lado. Dios va a abrir la puerta. Digan amén a eso. Dios va a abrir la puerta, pero hay que cruzarla. Vamos a necesitar cruzarla para pasar al otro lado. Necesitamos cruzar al otro lado. Debemos, ya no podemos estar en la misma condición en que estamos, aunque esa sea buena, no los estoy juzgando, no quiero decir que está mal, pero a pesar de que la situación en la que estemos sea buena, o quizás no, puede ser que ya esté cansado, que ya se agotó, aún espiritualmente se agotó, ya está sin fuerzas, ya está así como dando las últimas, como cuando usted está con la pasta de dientes, ya la aprieta y la aprieta y la aprieta, ¿verdad? Le hace de toda forma, le pasa el cepillo encima, ¿verdad? Para escurrirlo, y ya no sale más que aire. Ok, puede ser que así se esté sintiendo usted, que ya no da mucho, ya es poco lo que puede dar. Pero este año vamos a cruzar. Esa es la otra cosa, pasarle la tijera y meterle el cepillo adentro, ¿verdad? Y sacarlo, ok, pero ya hasta le pasa el cepillo y ya está sin nada.
¿verdad? Entonces, ahora vamos a cruzar. Tenemos que cruzar. Dígale al que tiene la par, pasemos al otro lado. Amén, hermano. Necesitamos pasar al otro lado. Entonces el Señor les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Versículo 36, Gerson. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Fíjense que los discípulos agarran a Jesús, lo introducen a la barca. Quiero recordarles que por lo menos 4 de esos discípulos que andaban con Jesús, 4 de ellos, ese mar lo conocían de pe a pa, porque eran pescadores de ese mar, de Galilea. Eran los 4 discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Los 4, Pedro y Andrés eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos. Esos 4 eran marinos criados en las barcas, eran expertos. Esos 4 conocían ese mar de pe a pa, pero también con ellos los otros 8 subieron a Jesús a la barca. Y dice que el texto, había otras barcas con ellos. O sea, la gente se rebuscó. No querían separarse de Jesús. Los que todavía no habían recibido su milagro lo querían recibir. Y entonces se suben y entran al mar. Versículo 37, que quiero detenerme un momento ahí. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El mar de Galilea tiene una característica, y es que está un poco abajo del mar Mediterráneo, o sea, está por abajo. Y está rodeado de montañas y colinas altas, más o menos 2000 metros, los picos más altos. Y el mar abajo. Entonces los vientos fríos de la parte alta, a 2000 metros ya los vientos son fríos, como cuando usted sube de San Salvador y se va al volcán, ¿verdad? Y en el volcán usted ya siente que el clima cambió, ¿verdad? Y de repente le toca la bendición de que ahí arriba está hasta nublado y hasta cirniendo un poco de agüita, ¿verdad? Y usted siente aquel frío, aquel cambio de temperatura. El volcán de San Salvador está no tan alto, está a 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar, pero aquí estamos hablando de 2000 metros, la parte más alta. Más o menos como el Picacho, digamos. No sé si usted alguna vez ha estado en el Picacho, donde están las antenas, ¿verdad? Ahí sí que es frío, ¿verdad? Entonces, a esa altura, y el mar de Galilea abajo del nivel del mar Mediterráneo, o sea, caliente. Y ese choque de vientos fríos con los vientos calientes que surgen del mar, generalmente crean tormentas, o lo que pudiéramos llamar como tornados o remolinos. Chocan y se hacen unos tornados bien fuertes y afectan a la superficie del mar de Galilea. Y eso es lo que sucedió. Ellos están en la noche en medio del mar y de repente vino una tempestad, o sea, un tornado que se puso violento y sacudió los aires y sacudió las aguas. Y entonces ellos están ahí, y dice que era tan fuerte porque hace le da un adjetivo, dice una gran tempestad. O sea, fue fuerte y estaban y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquellos eran pescadores expertos, buenos nadadores, pero estar a medio lago o a medio mar con profundidad y olas violentas, por muy buen experto en natación y todo lo que sea, simplemente las olas lo van a botar y lo van a ahogar. Entonces ellos entraron en una gran aflicción.
Y dice el siguiente versículo, mira, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea que ellos sintieron que se estaban muriendo y que se iban a morir. Déjenme decir algunas cosas sobre esto de cruzar. En primer lugar, el cruzar la puerta o entrar a la nueva dimensión de la que Dios ha hablado, no va a estar libre de problemas necesariamente. Cuando decimos que este año vamos a entrar a una dimensión, no quiere decir que usted se va a deslizar en un esquí acuático con unas aguas mansas y tranquilas y que va a cruzar así, casi como que está de vacaciones, como que está en el lago de Coatepeque en un esquí acuático y que todo va a ser fácil. Dígale que tiene la par, ¿verdad? No necesariamente. El cruzar la puerta puede ser que no esté libre de dificultades, de trabajo, de tormentas, ¿ok? No necesariamente vaya a ser este un año tranquilo. Vamos a entrar a una nueva dimensión, pero no necesariamente eso significa que va a ser un año sin problemas. ¿Ok? Jamás de los jamases, como dice el dicho, Dios nos ha prometido que no habrá problemas. Jamás. ¿Ok? No piense que la vida cristiana es eso. No piense que son eternas vacaciones, pues. No piense que ha venido a una vida tranquila, sin ninguna dificultad. No necesariamente. No necesariamente. Las tormentas pueden ser más grandes que tu experiencia. Las tormentas no necesariamente van a ser chiquitas, pueden ser más grandes que lo que hayas vivido en el pasado. Pueden ser más grandes que tus habilidades, que tus recursos, que tus fuerzas. Pueden ser más grandes. ¿Ok? ¿Están conmigo, hermano? ¿Ok? Creo que algunos durmieron mal anoche, ¿verdad? Se acostaron noche, comieron carne y les cayó pesado. Se pelearon con una media libre carne toda la noche, ¿verdad? Si no es que fueron chicharrones, aunque sean en forma de pupusas, ¿verdad? Muy bien. Voy a repetir. Las tormentas que este año enfrentemos pudieran ser más grandes que lo que podemos manejar nosotros. Aquí tenemos a 4 marineros expertos, sin embargo gritan y dicen, Señor, no tienes cuidado que nos vamos a morir, porque el Señor se subió, estaba cansado, se va a la popa, a la parte de adelante, pone una cabezal ahí y se durmió. La tormenta estaba violenta, los vientos tronaban, las olas se levantaban, se metía el agua a la barca y él estaba... No lo despertó eso. Estaba tranquilo. ¿Por qué será que habrá estado tranquilo? Estaba cansado. Un gran trabajo. Había comido chicharrón. Bueno, no creo que el Señor haya comido chicharrones, ¿verdad? El Señor reprendía los chicharrones. Los hijos de Dios los reprenden. Bueno, es que miren, les voy a contar un secreto de mi amigo, el hermano Nelson. Somos amigos desde que éramos hipotes. Él solo ve los cuches y suspira. O sea, los ve pasar y les ve cara de chicharrón, ¿verdad? Le encanta. Todos los viernes en nuestro renuevo quiere que vayamos a comer chicharrones, ¿se imaginan ustedes? Y yo que he sido sabatista muchos años, adventista del séptimo día. Bueno,
Y lo peor es que tiene otros aleros en el grupo, que son chicharroneros también. Entonces, hermanos, volviendo al tema, el Señor está dormido, está cansado, esa es una cosa, está muy cansado. La jornada ha sido intensa por varios días, pero no solo es eso, porque por muy cansado que uno esté, perdón, hermano, bueno, es Dios ciertamente, pero también era 100% humano, tanto que estaba cansado, ¿verdad? Porque Dios no se cansa, ¿verdad? Dios como Dios no se cansa, pero Él también, además de ser 100% Dios, era 100% humano. Estaba cansado, ciertamente, estaba cansado como hombre, ¿verdad? Tenía cansancio en su cuerpo, se había agotado, pero además de ser Dios, Él en la tierra, cuando estuvo aquí, ni un tan solo día de su vida vivió fuera del cuidado y la confianza en el cuidado del Padre Celestial. Estaba descansado, a pesar de todo. Él sabía que Dios tenía cuidado de todo. Él sabía, él estaba descansado. Es que todo depende cómo sea nuestra relación con Dios para pasar por las tormentas. Si nosotros tenemos una confianza en el Señor, pues vamos a pasar confiadamente las tormentas. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo estaba muy bendecido en el tiempo de alabanza, particularmente esa última canción que cantamos, estaba muy bendecido, porque el Señor me estaba trayendo a la memoria todas las veces que Él ha guardado mi vida a lo largo de mi vida y eventos por los que yo he pasado a lo largo de mi vida. Casi fui abortado a los 3 meses, entró mi mamá en plena actividad de aborto, espontáneo, no provocado, sino por problemas de salud, y Dios me preservó la vida, me hizo llegar a término y nací. Y como ya les he dicho, no solo nací, sino que nací bonito, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, no sé por qué se ríen, es que no entienden. Sobre todo la hermana Norma, que es la que pega la gran carcajada. Y a varios los vi, no vayan a creer. Me voy a evitar los nombres con la hermana Norma porque tenemos confianza, ¿verdad? Pero no sé por qué se ríen. Si a mí me usaban de niño Dios cuando era chiquita, hermana, ¿verdad? Bueno, luego el Señor empezó a traerme recuerdos. A los 2 años estuve hospitalizado mi primera vez, 40 días, por quemaduras de primero y segundo grado. Esta parte de aquí se me pegó con esta de aquí y estuve en el hospital 40 días, porque me vacié un bote de agua hirviendo de aquí para abajo y se me pegó la piel, o sea, fueron quemaduras de primer grado. Si se pone con detalle y hasta con una lupa, se pueden ver algunos rastros del cambio de pigmentación en la piel. No es tan grave, no es tan marcado porque Dios hizo algo perfecto, pero estuve 40 días hospitalizado. Estoy hablando de 1900 entonces, ¿verdad? Cuando era menos la tecnología médica. No habían esos parches, ¿se acuerda, hermana Alicia? Los que conseguimos para Betuel, ¿verdad? Que eran unos parches especiales, la hermana Alicia me los consiguió, ¿verdad? Para que Betuel pudiera ser tratado de sus pies, porque se quemó grave. En el hospital cuando entramos me dijeron que le iban a amputar los pies, ¿verdad? Pero el Señor lo cuidó. Así me cuidó a mí. A los 2 años... A los 5 años me caí de un palo, hermano, y me fracturé el brazo. Y eso estaba pasando en mi mente mientras estábamos en el tiempo de alabanza. Pasó también cuando tenía 15 años y me dio fiebre reumática y me provocó una estenosis mitral. Eso significa que se endureció, se estenosó la válvula mitral del corazón y me provocó un soplo. La solución era quirúrgica, quitar la válvula y poner una de plástico, que ya a estas alturas se hubiera vencido, porque eso fue a los 15 años.
Y no es tanto el tiempo que dura una válvula artificial. Me hubieran ya tenido que volver a abrir y poner otra válvula, como le tocó a Santiago, a Santi, 2 veces. Lo operaron de corazón abierto ya, la segunda vez para reemplazar la válvula que Dios se la preservó, es cierto, si Dios hizo un milagro. Abrieron, pero estaba buena la válvula. Y Dios hizo un milagro. A lo mejor lo mismo hubiera pasado, pero a mí ni siquiera me tuvieron que abrir la primera vez, porque se revirtió la estenosis. Eso es humanamente imposible, solo un milagro puede hacer eso. Entonces, una persona que ya pasó por esas situaciones de ver el poder de Dios, entonces como que entra con más confianza a los procesos. Y uno puede, cuando está enfrentado a los procesos, decir, Señor, estoy en una noche tormentosa y es larga, pero sé que va a amanecer. Sé que voy a ir al otro lado. Entonces el Señor estaba dormido, pero los discípulos entraron en una crisis. Es más, hasta le reclamaron. Así el tono es un tono de reclamo, casi de regaño. Señor, ¿que no te importa que nos muramos en medio de la tormenta? Eso me recuerda las caras de algunos que no quiero ver, que cuando entran en una noche tormentosa, de repente le dicen, Señor, que no te importa que me pase eso. ¿Dónde estás? Si que no sos Dios, pues, y que no soy tu hijo, ¿y qué te pasa? Y empiezan a regañar a Dios. Pero eso no es raro. Ven que estos discípulos han pasado casi 3 años con el Señor y han visto hacer milagros y todo eso. Y todavía es que, miren, hermano, esto es, tampoco es que vamos a juzgar así severamente a los discípulos. Es que la verdad que cuando uno está en medio de procesos, uno hasta pierde pues los estribos. Y uno reacciona de manera así desesperada y hasta violenta, pues. Y a uno se le puede salir en esos momentos todo el temor expresado, diciendo palabras que después uno se arrepiente de haberlas dicho, pues, cuando está en crisis. Uno de repente dice cosas que después dice, ¿y por qué dije eso? Y tiene que a veces hasta andar pidiéndole perdón a la gente. Porque le dice, mira, perdóname por lo que te dije, es que la verdad es que estaba en un momento de desesperación, perdóname, no es lo que realmente siento. Discúlpame si fui tan grosero contigo. Uno a veces actúa así, ¿sí o no? Así actúa uno. Entonces, hermanos, este año vamos a cruzar al otro lado. Pero eso no significa que no vayan a haber tormentas y que se ponga violenta la cosa y que nosotros lleguemos a la sensación de que no, esto ya no, pues esto es imposible. Dígale que tiene la par, que vas a cruzar, que vas a ir al otro lado, ¿verdad? Hermanos, realmente las tormentas pueden sacar 2 cosas en nuestra vida. Pueden sacar las frustraciones, pueden sacar los temores, pueden sacar las angustias, pero también pueden sacar nuestra fe, ¿verdad? Todo depende de cómo nosotros nos movamos en fe. Ahora fíjense lo que les dice el Señor. Versículo 40, en la segunda parte, les dice, yo tengo una versión, la NBV, no sé si la tenés esa, la Nueva Biblia Viviente. No es la NTV, sino la NBV. Nueva Biblia Viviente. No la tenés, ¿verdad? Pero entonces se los voy a leer. Dice en la Nueva Biblia Viviente. Voy a leer la primera y la última parte del versículo 40. Déjalo ahí solo para contrastar. Dice en la NBV, y Jesús les dijo, ¿acaso no tienen fe? En la Reina Valera dice, ¿cómo no tenéis fe? En la esta dice, ¿acaso no tenéis fe?
Entonces déjenme decirles la primera llave. La primera llave para cruzar al otro lado es fe. Tener fe. Hermanos, la fe es una llave que abre las puertas a la nueva estación. Usted no va a poder entrar a la nueva estación si no cultiva, fortalece, desarrolla, practica, fundamenta la fe. Es necesaria la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin fe es imposible vivir la vida cristiana. Sin fe no es posible. No es posible. Fíjense, hermanos, que la fe es estar seguro, sentirse y creer y experimentar que uno está seguro en las manos de Dios. Y eso es lo que les dice el Señor a estos discípulos. Yo estoy durmiendo, estoy descansando. La tormenta puede ser brava, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes deberían de tener fe. De que si yo les dije, vamos al otro lado, vamos a ir al otro lado. A ellos se les olvidó eso. Si Dios te dice, vamos al otro lado, entonces lo que Dios está diciendo es, sí vamos a llegar al otro lado. Aunque en medio esté la tormenta. Si Dios dice algo, eso que Dios dice es verdad, es real. Si Dios te ha dicho que vas a vivir 80 años o más, aunque en medio se presente la enfermedad más mortal, hay remisión para tu enfermedad. Y te van a declarar en remisión. Y vas a salir de la enfermedad. Si Dios te lo ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Hace cuánto ya, hermana Lupita, de lo del cáncer? 2025 años este año. O sea que este año es especial. Este año hay que celebrarlo, agosto de este año. Tenemos que hacer una fiesta, el 6 de agosto tenemos que hacer algo. Hay que prepararlo, tenemos tiempo. Todavía podemos engordar el cuche. Y hacer chicharrones, man. Miren cómo suspira aquel. Pero hermanos, todos los días íbamos a orar a la casa del hermano Roberto y la hermana Lupita y sus hijos. Todos los benditos días íbamos a orar. A la hermana Lupita la habían devuelto del hospital y le dijeron en el hospital los médicos, vamos a vacaciones, no va a haber personal aquí, llévesela, le dijeron al hermano Roberto, para que se muera mejor en la casa. Desahuciada, un pulmón borrado, porque el cáncer tomó el pulmón. Era un cáncer de células falciformes, así era. Células claras, pero estaba la placa y no había pulmón. Se había borrado el pulmón. Todos los días íbamos a orar, todos los días íbamos a orar. Un día llegó el pastor de ellos, de ese tiempo. Por cierto, el hermano es especial, yo lo quiero mucho, pero el hermano en ese tiempo no era muy dado a los milagros, no creía mucho en los milagros. Y el hermano dijo, bueno, voy a orar porque tengo que orar, pero casi era como para entregarle al Señor, ¿verdad? Aquí te entrego, Señor, este pollito pelón, no te lo traje asadito porque me acabó el carbón. Algo así, ¿verdad? Iba a entregar a la hermana Lupita. Miren, hermano. Pero como él tenía una condición. Bueno, primero que era un siervo de Dios, es un siervo de Dios, pero en segundo lugar era la cobertura espiritual y ahí había una línea de autoridad. Entonces llegó el hermano, no sé si le impuso manos y la ungió con aceite. Sí, le impuso manos, la ungió con aceite y oró por ella. Hermanos,
entró una fragancia. Yo no estaba, pero hermano Roberto dio testimonio y ustedes también lo experimentaron. Entró una fragancia de rosas, porque lo que había no era olor a rosas, era olor fétido del pulmón dañado, muerto, el tejido. Entró una fragancia de rosas a la habitación, el cuarto final de atrás. Entró. Y de repente apareció el pulmón. Dios creó un nuevo pulmón donde no había. Y después, miren, yo fui al testimonio. Y llegó la oncóloga, o no sé si era neumooncóloga, o patóloga era la doctora. Llegó, puso las láminas y dijo, en esta no está el pulmón, y en esta ya está el pulmón. Esto es un milagro. Eso es lo que dijo. Dios lo hizo. Y aquí tenemos a la hermana Lupita 25 años después. 25 años después. Y así como está, más de 25 más. Si Dios dice, vamos a pasar el otro lado, aunque ahorita en medio hay una tormenta, en cualquier área, lo cierto es que si Él dijo que vamos a pasar al otro lado, más nos vale confiar en que Él lo va a hacer. ¿Cuántos aquí han estado en un umbral de muerte, de verdad, real? A ver, levante la mano. Oscar, 7 balazos le pegaron a Oscar. 7 a los 15 años. 7 balazos, ¿verdad? Y no lo mataron. No se murió. Es más, le iban a operar porque le había hecho pedazos el hueso, una de las balas de la pierna, y tenía un pie más corto que el otro. Y miren, ese se estiró y le quedó más largo que el otro ahora. No, le quedó más o menos igual. Por eso es que Oscar ahora se ha hecho bueno para el fútbol, ¿verdad? Porque tiene un pie ahí. No. Tenía un compañero amigo de él que le decían patacuín, pero él tiene medio patacuín, ¿verdad? Ok, un milagro. A ver, ¿quiénes más dijeron milagros? Bueno, tu caso es un caso realmente increíble, un milagro de Dios. Pancreatitis. Hermanos, pancreatitis, cuando alguien le dice, usted tiene pancreatitis, eso se puede traducir del español a otro lenguaje y se llama muerte segura. Prácticamente. Cuando alguien le dice tiene pancreatitis y oye el cuerpo, todo eso, bueno, no lo oye desde que se sabe o desde que experimenta el cuerpo pancreatitis, todos los sistemas se paran. Todos los órganos se paran. Y dicen, ojo, tenemos pancreatitis. Concentremos todo, paren todas las máquinas, hay que concentrarnos en resolver esto. Pancreatitis. ¿Quiénes más? Levanten la mano, han estado. Aquí hay un montón. Betuel. El doctor dijo, de esta noche no pasa. El neurólogo. Gillian Barré. Paralizado todo el cuerpo, incluyendo la mitad del diafragma ya en su capacidad respiratoria. Lo siguiente es abrir un hoyo aquí y entubar para que respirar con una máquina. Y Dios en una semana lo sacó del hospital. Y tenían que haber sido 9 meses en el hospital. En una semana, en la sala de ictus, de neurología del Rosales, se dio el milagro. Esa misma noche sucedieron milagros. Hermanos, aquí habemos muchos que hemos visto el poder de Dios. Entonces, aunque la noche sea oscura y la tormenta sea enorme, si Dios dijo, pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Porque un milagro va a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a pasar al otro lado. Pero eso es fe. La llave es fe. El que lo dijo es fiel. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, ustedes lo saben de memoria. Es pues la fe
La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Tenés la traducción lenguaje actual? Esa sí la tenés. A ver, si no vamos a tener que botar esa computadora. Vos. Es la tuya, sí, pero bueno, podemos poner una nueva. Dice Hebreos 11:1 en la traducción lenguaje actual. Si lo tenés, esa es la Reina Valera, ¿verdad? Ok. La TLA, traducción lenguaje actual. No, ¿sí la tenés? Ahí está. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Me gusta como lo dice el lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir o lo prometido, pues, lo que Dios nos ha dicho. Totalmente seguro. Hay cosas que Dios te ha prometido, hermano. Hay cosas que Dios te ha dicho, que este año se van a cumplir. Este va a ser el año. Pero tú tienes que estar totalmente seguro de que lo vas a recibir. Y es estar convencido de que existe, aunque no lo puedas ver. Totalmente convencido. Eso es la fe. Y una llave para la puerta, para entrar a la otra dimensión, para cruzar al otro lado, es la fe. Por eso el Señor les dice a los discípulos, ¿y a dónde está la fe, pues? ¿Y cómo van a ir al otro lado si no tienen fe? ¿Y cómo van a ir al otro lado si creen que cualquier tormenta que se les presente en la vida los va a detener? Aunque esa tormenta se llame enfermedad y aunque declaren que esa enfermedad es mortal, o esa tormenta se llama bancarrota o quiebra y las deudas los tengan hasta el copete, o aunque lo que tenga sea una crisis emocional que lo tiene hundido en una depresión severa, o aunque lo que usted tenga sea un conflicto en su trabajo con gente que lo tiene así en la mira y usted siente que todo está enfocado a quererlo acabar, como el caso de Daniel, que tenía todos los sátrapas como enemigos, que lo llevaron al foso de los leones. Pero que él se sienta en ese foso en medio de leones hambrientos y más bien se acostó en ellos de almohada. Y el ronroneo de los leones lo durmieron y lo hicieron descansar. Y el otro tenía la gran garra, sí, pero encerró las uñas y sin las uñas le rascaba la panza a Daniel. Y el otro le hacía masajes por la rodilla, le subía. Daniel se ponía de lado y el otro le rascaba la espalda así. Y salió al siguiente día intacto. Y llega Nabucodonosor y le dice, Daniel, el Dios tuyo te ha librado de los leones. Sí, mi rey, me libró de los leones. Y dicen, sáquenlo. Y sale Daniel y todavía los leones le hacen así Y sale y dice Nabucodonosor, echen a los bandidos que me llevaron a Daniel a esta situación, y los echa. Y además echen a las mujeres, porque son malas consejeras de ellos. Aquellas mujeres son malas consejeras, y a los hipotes también tírenlos. Y caen, y no iban ni cayeron abajo cuando los leones ya los habían descuartizado.
No importa cuál sea la tormenta, puede ser de conflictos, puede ser económica, puede ser de salud, pero si Dios ha prometido que vas a ir al otro lado, vas a ir al otro lado. Necesitas actuar en fe. Pégale una sacudida al que tiene la par y dígale, ¿lo entendiste o te lo explico? A lo mejor usted se lo puede explicar mejor y por eso tiene todavía cara así como de inseguridad. Segunda llave, miren lo que les dice, otra vez volvamos al versículo 40. Les dice en la NBB, ponemos ahí está bien. Dice en la NBB, y Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? Y les dice, ¿por qué estaban tan asustados? Esa es ¿cuál es esa? Esa es la Reina Valera. Y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? La segunda llave, la primera es fe, la segunda llave es valentía, hermanos. Se requiere valentía. Esa es una llave. Ser valiente. Sea valiente, hermano. No se deje asustar por cualquier cosa, y menos por el petate del muerto. ¿Entiende? Sea valiente. Sacuda al que tiene la par y dígale, sé valiente, hombre, dígale. Si el que tiene la par es un hombre, dígale, para eso sos hombre, hombre. Y si es una mujer, dígale, para eso sos mujer, pues. Mire, si ya es una mujer que es grande y tiene hijos, con que pariste un hijo, dígale. Y si parió dos, dígale, con que pariste dos. Y si es como el caso mío, con que pariste 7. Vos. Hermano, estaba oyendo a Rutita un día de estos, contando que dice que ella, una de las grandes aflicciones que tenía cuando estaba embarazada es que veía que le había crecido la panza y que ya el muchachito estaba grande y decía, ¿cómo voy a hacer para sacarlo? Pues sí, porque si hubiera estado chiquito era como más fácil, pues, ¿verdad? Pero ya un niño grande en la panza, así como el que tenés ahí, el que tiene Glenda, va la niña, ¿sí? Yo dije que era niña, ¿verdad? La gran cipota que tiene ahí adentro y la preocupación de Rutita, ¿y cómo va a salir? Esa la tenía preocupada y salió. Entonces ella dice, cuando salió, y va saliendo, en el caso de Rutito, un gran cipotón, ¿verdad? Ahora yo veo este muchachón que se sienta a la par de mí, más grande que ella, y salió. Estaba más chiquito, ¿verdad? Pero salió. Todos estos salieron grandes. Yo les cantaba cuando estaban en el vientre, les cantaba aquel gorilón, 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 me quito el sombrero y me lo pongo. Salieron esos grandes gorilones, mire. Y van a creer que la más grande fue la Rutita. Cuando nació ella era la más grande. Si esa fue 10 puntadas al útero. Gran cipotona y mire ahora bien chiquita. Pero esa era así, ¿ve? Gran cipotona. Entonces esa era la preocupación de la Rutita, ¿verdad? Pero salió. Entonces dígale otra vez a la mujer que tiene la par, con que has tenido otras cosas, no vas a salir de esta, dígale pues, con que has aguantado otras. Dígale, ¿cómo no vas a pasar al otro lado? Dígale, ¿cómo no vas a pasar al otro lado? Pero se requiere valentía. Hay que tener valor. Dicen por ahí que el valor es la mitad de la vida. El valor es la mitad de la vida y la fe la otra mitad. Así que ahí estamos completos. Hermanos, valentía. Esa es la llave. ¿Qué podemos hacer para vencer el temor? Porque aquí estamos enfrentados al temor. El temor es el enemigo a vencer este año. El temor es el enemigo a vencer este año. Diga el que tiene la par, el temor es el enemigo que tienes que vencer este año.
¿Qué cosas podemos hacer para vencer el temor? Primero, aférrese a las promesas que Dios le ha dado a través de la palabra. Hermanos, confíen en Dios. Hermanos, ¿me están oyendo? Confíen en la palabra, hermanos. No lean la Biblia como información nada más. Lean la Biblia para encontrarse con Dios y sus promesas. Lean la Biblia para oír a Dios y sus promesas. Aférrese a las promesas de Dios. Una promesa de Dios: joven fui y envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, les voy a decir una cosa a los papás: Dios los va a bendecir por causa de sus hijos. Dios siempre les va a dar a los hijos. Mire, Dios oyó el lloro de Ismael en medio del desierto y le dijo entonces a Agar: no tengas temor, Agar, yo voy a cuidar a este niño, me comprometo, porque yo soy el Padre eterno para él. Yo me comprometo. Dios no tiene problemas con los árabes, hermanos, y árabes musulmanes. Dios no tiene problemas con eso. Ese es un pleito de los de Israel, pero nuestros no, hermano, ni Dios. Dios no tiene problemas con ellos. Si son descendientes de Ismael, y Dios ama a Ismael, hermano. Dios lo ama. ¿Me entiende? Dios se le apareció en el desierto. Oyó el llanto del muchacho y respondió. Dios le va a responder a usted por causa de sus hijos. Dios va a cuidar a sus hijos. Así es que si sus hijos ya crecieron y no lloran tanto, péguenles un pellizcón, hombre, para que lloren. ¿Ya? O jáleles el pelo, ¿verdad?, para que lloren. Porque Dios oye el llanto de los hijos, ¿verdad? Segunda cosa, hermanos, ore, hombre, para vencer el temor. Ore. Tome la oración como un tiempo de hablar con Dios. Ore. Y si hay mucho temor, ore a Dios y dígale: Señor, ayúdame en esta situación. Y eso le va a quitar el poder al temor en su vida. Tercera cosa, recuérdese las experiencias pasadas, cómo Dios fue fiel en el pasado. Hermanos, díganme si no fue cierto que muchas veces al último momento, pero Dios llegó. Dios lo hizo. Y Dios cumplió. Yo les contaba el viernes a mis hermanos del grupo, el día que Luis Gerardo cumplió 15 años. Es una de las historias que yo tengo ahí bien presente. Habíamos ido como una semana o menos antes a donde una señora que a la vuelta tenía una tienda ahí donde nosotros vivíamos en la Casa Verde, y a la vuelta la señora tenía una tienda y le encargamos 200 tamales. Habíamos invitado como a 100 personas al cumpleaños, 200 tamales. Le dijimos, ¿no te acuerdas cómo se llamaba la señora? Bueno, ni a fulana, queremos que nos haga 200 tamales, porque le preguntamos a la niña Vicky, le preguntamos a Luis Gerardo que qué quería que diéramos de cena. Tamales, nos dijo, con pan y chocolate. Entonces fuimos a la panadería y encargamos, no me acuerdo cuánto de pan, pero creo que eran como 200 panes también, ¿verdad? Y luego a Pepe, un amigo nuestro que estaba haciendo chocolate, le dijimos: Pepe, necesitamos chocolate, que tantas tablillas. ¿Cuántas tablillas necesitamos para darle a 100 personas? Y él, como era exagerado, siempre ha sido exagerado, y además quería vender, nos dio un gran montón. Ya son las 12. No vende. Siempre a las 12. Es que mi estómago es fiel. No falla. No falla. Cuando yo empiezo a hablar de comida es a las 12. Qué reloj más perfecto, ¿ah? Qué pulso. Deme en 5 minutos más y termino. Y entonces fuimos también a una pastelería allá en San Jacinto por el Hogar del Niño y fuimos a encargar un pastel. Creo que ayer o no era ahí.
a la hermana Doris. Entonces encargamos el pastel y había que pagarlo todo. Nos levantamos ese domingo que íbamos a celebrar el cumpleaños en la iglesia, iba a ser una fiesta de pacto. Nosotros les hacíamos fiesta a los 15 años a los varones y era una fiesta de pacto. Y entonces no tenía nada, ni 5, amanecimos sin 5. Y ya encargados los tamales, el pan, el chocolate, el pastel, todo encargado. Y además no teníamos para darle un regalito, que era una prenda de celebración. Y amanecemos sin nada. Pero ese domingo me habían invitado a predicar en una iglesia. Y en esa iglesia, que iba todos los meses a predicar, el pastor me dijo, mira, ya no te vamos a dar una ofrenda cada vez que vengas a predicar, sino que te vamos a sacar una ofrenda mensual. Y todos los meses me daban una ofrenda. Todos los meses me invitaban a predicar. Entonces yo iba a ir a predicar y yo ya sabía que no iban a dar mi ofrenda, supuestamente. Cuando me habían dado una ofrenda el día domingo, me decían, mira, fíjate que recogimos ofrendas, pero hay un montón de monedas y billetes. La vamos a contar y mañana pasaste, vamos a dar un cheque por la ofrenda que se recogió. Entonces yo ya también tenía esa experiencia. Pero ese domingo yo tenía que pagar todo, eran como $400 que tenía que pagar en tamales, pan, chocolate y pastel. Solo el pastel valía más de 100. Y entonces voy a predicar. Dios me dio una palabra, empecé a profetizarle a alguna gente, como solía hacer en ese lugar, y les levantaba y les profetizaba. Y termino de predicar y pasa el pastor, ¿verdad? Y les dice, hermanos, hoy nos ha bendecido el profeta, ¿verdad? Así es que le vamos a recoger una ofrenda. Y entonces empiezan a pasar a los hermanos a ofrendar, pues. Y al final me dice, mira, hoy no tenemos ganas de contar la ofrenda. Ahí en una bolsa le echamos toda y llévatela. Y me dan la papelada, hermano. Y le digo a mi esposa cuando llegue, mira, contémosla. $600. Vamos a traer los tamales, vamos a traer el pan, el chocolate lo podíamos pagar la siguiente semana, vamos a traer el pastel. Y todavía nos sobraron 200 para comprarle el regalo que le queríamos dar. ¿Qué creen que quería que le diéramos de regalo? Y fuimos a buscar ahí por El Salvador del Mundo, ¿cómo se llamaba ese lugar? Que estaba en El Salvador del Mundo. 2001. Y fuimos a la 2001, una guitarra bien fea que tenía, toda desafinada. No la compramos. Entonces le dijimos, pero mira, hijo, mañana te la compramos. Las otras tiendas están cerradas, pero mañana la compramos. Aquí tenemos los $200 para la guitarra. Y nos fuimos a la fiesta. Y estando en el momento de la ceremonia, que había que darle la prenda, Samuel Aparicio, que era uno de los pastores de la iglesia, yo lo vi que mientras estábamos en la ceremonia se salió. Y yo estaba adelante, pues yo vi que se fue. Y a rato venía de regreso con un estuche, una flauta transversal, con boquilla de plata. Y le dijo, mira, hijo, fíjate que a mí me regalaron esta flauta en Estados Unidos, pero yo no toco flauta. Y yo siempre supe que no era para mí. Y el Señor me hizo sentir que te la tenía que dar a vos como el testimonio. Así es que salió con flauta y porque no, ¿creen que me perdonó lo de la guitarra? Al siguiente día fuimos a comprar la guitarra. Hermanos, hay que recordar lo que Dios hizo en el pasado. ¿Cuántas veces Dios lo ha sacado de varias? ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros? Entonces, hermano, si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Acuérdese de eso y eso nos va a ayudar a vencer el temor. Hermanos, otra cosa, voy a correr. Cultive la comunidad. No sea llanero solitario. Participe con la iglesia, vaya a su grupo, sea parte de la comunidad.
El llanero solitario, yo les dije la semana pasada, no es ni llanero ni solitario, andaba toro. Y además andaba Silver, el caballo de plata. Entonces no andaba solo. No se la pique usted de llanero solitario. Necesita la comunidad. Necesita otros hermanos que oren por usted. Eso le va a ayudar a vencer el temor. Hermano, establezcase metas este año para vencer el temor, pero ponga las pequeñas. Yo tengo 5 propósitos para este año, no 6, y los tengo escritos. Y tengo varios ahí. Son pocos relativamente. Y son metas, les he puesto metas. Por ejemplo, una meta, un propósito de este año, un objetivo es crecer en mi comunión con el Señor. Eso no se mide, pero se puede medir a través de metas. Una meta, hacer todos los días el TCD para crecer en la comunión con el Señor. 2, leer la Biblia este año 3 veces completa. Quiero ver si lo cumplo. Voy a trabajar por eso. El año pasado solo la leí 2. Tenía la idea de leerla 4. Me quedé a mitad del camino. Pero ahora quiero leerla completa. ¿Qué otra cosa quiero hacer? Quiero orar 30 minutos diarios. Lo puedo poner con horas, con tiempo. Cultivar mi relación con el Señor. Metas pequeñas. Póngase metas. Este año voy a orar. Este año voy a leer la palabra. Este año voy a ayunar. Este año voy a apartar tiempo para el Señor. Si no, ¿cómo va a crecer su fe, pues? ¿O cómo va a vencer el temor? Si no se mueve en comunión con el Señor. Hermano, tiene que sacudirse. Diga al que tiene la par, sacudite, dígale, sacudite. Sáquese todo eso, hermano, que lo tiene ahí con peso y que no lo deja avanzar. Sacúdase, hermano. Sacúdase todo el pulguero, le iba a decir, gracias a Dios que no se lo dije. Hermano, practique la gratitud. Para vencer el temor, practique la gratitud. Sea agradecido, hermano. Practique la gratitud. No se queje. Ay, es que solo frijoles. Sí, hermano. Y lo peor es que ya descubrieron otras propiedades. Dicen que para bajar el azúcar, frijoles. Sí, lo estaba viendo. Proteína. Las leguminosas, frijoles, dele, hermano. Y agradezca al Señor cada vez que se coma esa gran perolada de frijoles, hermano. ¿Me entiende? Practique la gratitud. Y otra cosa que le quiero decir, hermano, busque ayuda profesional para vencer el temor. Estamos hablando del temor. Busque ayuda profesional. Les voy a contar un secreto personal. Ya tengo la 3ª sesión de terapia psicológica. Estoy recibiendo terapia. Necesito. Todos necesitamos. Todos necesitamos terapia psicológica, hermano. Porque la salud debe ser integral. Así como necesita ir al médico para la salud física, necesita venir a la iglesia y buscar consejería pastoral para la salud espiritual, también necesita la parte psicológica. Búsquese un buen terapista, hermano, que le ayude a sacar todos esos chirigotes que tiene ahí adentro. Me puse santaneco, ¿va? Pero todos esos chirigotes que usted tiene, hermano, unos grandes nudos. Necesita un psicólogo que se los deshaga, hermano, esos nudos. Duele. Quizás un buen terapista, cristiano si quiere usted, que le ayude a resolver los conflictos. Todos necesitamos a alguien, hermano, que nos ayude. No podemos ser llaneros solitarios en esa área. No es antiespiritual, no es anticristiano.
Si usted tiene un montón de cosas del pasado, hermano. Algunos de ustedes fueron abusados de niños. Y eso no está resuelto. Por eso es que tiene esas cosas que le agarran raras a usted. Por eso usted se le va la albarda de lado, hermano. ¿Me entiende? Ya llevo 3. Y me dijo, creo que ya me habló como de 26. Es que lo que yo tengo es grande, hermano. Quizás usted con 5 sea suficiente, pero yo no, hermano. Pero ya me prometió cosas, me dijo, mire, hasta la predicación le va a cambiar, me dijo, va a ver. Espero que sea cierto, hermano, y que termine a tiempo, ¿verdad? Así es que yo creo que ya estuvo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que ya es tiempo de parar, verdad? No me dicen nada, solo le hacen así. Puedo concluir que me quieren, ¿verdad? Como que dicen, no, hermano, siga, siga. Pero yo entiendo que también eso quiere decir, no le quiero decir. Pero es tiempo de parar. Hermanos, este es un año que vamos a cruzar al otro lado. Pero vamos a necesitar fe y valentía para vencer el temor. Diga el que tiene la par, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas, dígale, no temas, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén, hermanos. Ore con el que está a la par, por favor. Péguese al que está a la par y ore por él.